Tengo un paciente aquí. Lo esterilizaron en vivo por streaming. Está amenazado de muerte si reporta lo que pasó en verdad. Los siguientes casos incluyen material, fotos y audios nunca antes vistos. Cuando un joven de 28 años apareció en el hospital de Oklahoma con una horrible herida e historia, los investigadores fueron llevados a una cabaña aislada en el bosque. La traumatizada víctima intentó advertir los horrores que esperaban allí. Las autoridades probablemente nunca podrían haber estado preparadas para lo repulsivo. El 14 de octubre de 2020, alguien de Virginia, sin identificar, llegó al Hospital Regional McAllister de Oklahoma, en condición fatal y una entrepierna empapada en rojo. Mientras inicialmente intentó decir de que alguna forma hizo cirugía en sí mismo, ningún doctor le creía. Luego, la víctima explicó que removieron sus testículos quirúrgicamente, como parte de un programa ilegal de esterilización, en el que fue participante voluntario. Sí, me escuchaste bien. No fue involuntario. Sin embargo, como pronto verás, esta persona nunca mencionada públicamente se sentía presa de uno de los criminales menos ortodoxos de la faz de la tierra. Él afirmó que buscó en internet una esterilización sin regulaciones, y así conoció a Bob Lee Allen, de 53 años. Bob accedió a realizar la cirugía, pero parece que todo tomó un temible giro cuando presuntamente hizo comentarios inquietantes acerca de su canibalismo y amenazó de muerte a la víctima y sus seres queridos si le hablaba a la policía. Y entonces vamos a golpear la carne. Inmediatamente después de escuchar estos perturbadores detalles, los médicos contactaron al 911. Tengo un paciente aquí, está amenazado de muerte si reporta lo que pasó en verdad. Entonces, gratis, lo esterilizaron, en vivo por streaming, por alguien en Wister, Oklahoma, y las ganancias las obtienen de este sitio web, de transmisión en vivo. Pero si le dice algo a alguien, lo asesinarán junto a todo ser querido. El trabajador social del mismo hospital también llamó al 911 poco antes. ¿Le hicieron algo ilegal? Sí, llegó a emergencias. Lo dejó un hombre con algún asunto de cirugías callejeras que básicamente lo esterilizó. Pero entonces dijo que el doctor era como un caníbal. Cuando llegaron los oficiales, la víctima aclaró que conoció a Bob 3 semanas atrás en un sitio web enfocado en atender cirugías de esterilización, antes de conectarse por Skype. Extrañamente, la bienvenida del sitio decía, hecho por The Eunuch Maker y el Crew EM. Aún de acuerdo a la víctima, Bob presumía 15 años de experiencia en cirugías de cambio de género y mostró algunos videos como prueba. En marzo de 2004 fui al doctor y luego de varios diagnósticos errados, se determinó que tenía baja testosterona. Para mayo eran nuevos días, los pájaros cantaban, los jazmines y loniceras florecían. Ah, la frescura del aire. Mi consejo, si eres hombre por los 30, revisa tus hormonas. Sin mencionar que él y su esposo Thomas Evan Gates, de 42 años, parecían muy activos en redes sociales. Necesitas quedar en la foto, Thomas. Ahí estamos. Hola. Mueve tus platos. Y si tengo que aprender, te tragas tus palabras. ¿Lo tengo? No, no lo tengo. En este video publicado en Facebook, Bob parece tambalear y estar probablemente bajo la influencia de sustancias. Extremadamente extraño, y aunque puede deberse a su peculiar personalidad, su inestabilidad apunta a intoxicación. Bob también hace comentarios despectivos de sí mismo, principalmente. Soy un debilucho, pon eso en el video, Bob es un debilucho. Déjame escucharte decirlo. Soy un debilucho, debilucho, un debilucho, debilucho.
Incluso compartieron en internet momentos íntimos de su boda. Tengo un grip de cámara aquí alistando todo. Y transmitieron en vivo su boda para familiares y amigos. ¡Felicitaciones! Pero un vistazo a profundidad en sus redes sociales muestra la inquietante relación con la que se les acusaba, como el llamativo colgante que instaló Bob en su auto. ¿Terminaste de atacar a Thomas? Oh no, ahora va por la entrepierna. Y la policía también encontró un extraño video de Bob arreglando el funeral del perro de la pareja. No perderían transmitir la ceremonia. Mira y asegúrate de que esté bien posicionado. Los árboles y bosques a nuestro alrededor nos dan serenata. También compartieron la limpieza luego del funeral. Ok, la cámara no es tan pesada, ¿me ves? ¿Apuntando correctamente? Eso creo. No se sabe si la víctima en el hospital vio estas inquietantes publicaciones antes de acceder a la cirugía. Pero aún así, Bob le presumió tener otros 6 clientes en espera para lo mismo. Le dijo a la víctima que felizmente procedería sin cobrar, pero con algunas condiciones. Primero, Bob estableció que Thomas asistiría al procedimiento. No tan sospechoso, pero después fue bizarro. Bob dijo que transmitiría todo en vivo en su sitio web. Y tercero, que él guardaría toda parte extraída en su refrigerador. El 11 de octubre la víctima voló de Virginia a Dallas y fue recibido por Bob. Luego de salir del aeropuerto pasó el largo trayecto a la casa de Bob, una cabaña lejana en el sureste de Oklahoma, donde vivía con Thomas. Un sitio tétrico que la pareja promocionaba en Airbnb como un alojo vacacional de 45 por noche, llamándolo el maravilloso retiro de fin de semana de Bob. Tenemos 4 camarotes, mejor dicho 2 para 4 camas en total. También hay otro baño y nuestra habitación principal. Según documentos de la corte, Bob ofreció a la víctima una habitación para dormir y tomarían la cirugía la tarde siguiente. Alrededor de las 5 p.m. del 12 de octubre, Bob y Thomas hicieron el procedimiento de 2 horas, con anestesia local solamente, lo que significa que el paciente estuvo despierto y consciente todo el tiempo. Aunque los detalles del procedimiento son limitados, los investigadores supieron que fue en una mesa de madera con sábanas y batas de hospital. Partes de la declaración de la víctima no han sido verificadas, pero de acuerdo con él, poco después de terminada la cirugía, Bob rió y se llamaba a sí mismo caníbal, diciendo que luego comería sus partes corporales. También recuerda a Bob declarando que hizo algo similar a otra persona a quien llamó lunático, y que intencionalmente falló la sutura de la herida, dejándolo fallecer por falta de sangre. El día siguiente la víctima se levantó de la cirugía con excesiva falta de sangre, y luego de perder conciencia brevemente, le rogó a Bob que lo llevara al hospital. Primero respondió fríamente, sin emergencias ni morgue, e ignoró las desesperadas peticiones. Pero misteriosamente cambió de opinión y llevó al gravemente herido al hospital. Al ir en camino, recuerda la víctima, Bob amenazó con tirar su cuerpo en el bosque si moría en el camino. Entonces, al llegar, Bob ordenó: si alguien pregunta, te lo hiciste a ti mismo. Luego de tener la horrorosa declaración de la víctima, los oficiales consiguieron orden de registro para Bob y Thomas el 15 de octubre. Y a pesar de lo que sabían, lo que encontraron iba más allá de las peores pesadillas. Al llegar notaron que no había autos y entraron tirando la puerta. Adentro descubrieron un refrigerador con una bolsa Ziploc, conteniendo partes íntimas al parecer. Pero aún hay más. Encontraron varios medicamentos de prescripción, pañales de adulto, útiles quirúrgicos manchados de sangre, cinturones de amarre y un casillero con hongos psicodélicos.
finalmente varios dispositivos de almacenamiento con grabaciones de diferentes cirugías. Mientras tanto, Bob y Thomas llegaban al hospital, supuestamente para saber de la víctima. Ambos fueron capturados inmediatamente. Bob negó firmemente cualquier declaración de canibalismo, pero él y Thomas recibieron cargos por realización quirúrgica sin licencia, conspiración, mutilación, asalto y agresión a mano armada, además de un delito menor de fracaso de sepultura. Incluso cuando presuntamente Thomas solo asistió los actos ilegales de Bob, Thomas recibió cargos por acto concertado y los mismos cargos que Bob. Thomas aceptó un acuerdo fiscal en el que testificaba en contra de Bob, a cambio de levantar sus cargos delictivos. Recibiendo un acuerdo ventajoso varias veces, el primero en declarar en contra del otro obtiene el mejor trato. Bob estaba listo para el juicio, pero hizo una petición: no contenderé, no presentarse ante un jurado. Sin presentar defensa, fue sentenciado a 10 años de prisión más 2 años adicionales. A pesar de que la víctima se recuperó por completo, Bob le dijo al juez que escogió la petición porque, abro comillas, un jurado podría condenarme, cierro comillas. Puede que parezca nada más que un auto entrando a un estacionamiento, pero al saber lo que el conductor había hecho apenas unas horas antes, este video te dará escalofríos. El 29 de septiembre de 2005, oficiales de la policía de Aurora en Illinois respondieron a una llamada del 911 desde la lujosa casa suburbana de James Jimmy Shaw, de 34 años, y su esposa Catherine Kate Shaw. Ninguno estuvo en el trabajo esa mañana, y era muy extraño que el hermano de Jimmy, Shushi, fue inmediatamente a su casa a ver si todo estaba bien. Shushi tocó y timbró sin respuesta, así que se asomó en una ventana y vio algo que lo congeló por completo. Una mujer en el suelo, sin vida y con manchas. Primero llegaron los bomberos y entraron tirando la puerta. Extrañamente le permitieron a Shushi entrar sin guantes, comprometiendo la investigación, y además el preocupado hermano caminaba sin idea alguna, una de las peores escenas vistas en este estado. Lo primero que vieron adentro fue un cuerpo en el suelo del pasillo de la entrada. Era evidente que falleció por un disparo. También encontraron a alguien aparentemente sentado en el sillón. Pronto se dieron cuenta que tampoco tenía vida, y Shushi lo identificó como Jimmy. Parece que lo atacaron de repente ya que la TV estaba encendida y su laptop parecía que resbaló de sus piernas. Los investigadores continuaron y encontraron otro cuerpo en el suelo del pasillo hacia la habitación principal. A pesar de que fue golpeada en la cara hasta casi ser irreconocible, Shushi supo que era Kate. Pero no se detenía ahí. Otra víctima masculina fue encontrada en el garaje, en medio de los dos autos, y con una herida de bala en su cuerpo, cubierta con una toalla y una bolsa de plástico. Los detectives notaron varios lugares con marcas, y a pesar de encontrar huellas de manos, la ausencia de líneas dactilares le dijo a los detectives que el asesino usó guantes. También encontraron huellas de zapatos que no correspondían con la víctima o con las personas en la escena, y no hubo señales de entrada forzada. La falta de entrada forzada y la brutalidad contra Kate sugieren que el culpable los conocía y posiblemente fue motivado por ira. Mientras las autoridades trabajaban para identificar las víctimas, recorrían el vecindario por pistas. Alguien que vivía cruzando la calle notó cerca de las 6 a.m. un auto desconocido estacionado allí. Además, parece que fue movido al otro lado de la avenida 20 minutos más tarde, y al siguiente vistazo ya se había ido. Una vecina de los Hanson
informó que toda la casa estaba encendida alrededor de las 2 a.m. esa noche, también diciendo que esto era muy inusual. Mientras tanto, las autopsias confirmaron que la mujer en la entrada era Mary, la madre de Kate, y el hombre en el garaje era Terry, su padre. Ambos vestidos en ropas de dormir y sobre lonas de pintor plásticas. El examinador también habló de los horribles acontecimientos de las 4 víctimas. Katie sufrió más de 40 lesiones, algunas siendo defensivas, como su dedo que, teniendo sortija, fue violentamente afectado. Jimmy falleció de 12 golpes contundentes en la cabeza. Terry y Mary recibieron un disparo crítico cada uno. Mientras Terry fue a poca distancia a su espalda, parece que Mary encaraba a su atacante. Finalmente, ninguno presentó residuos de sustancias. Basado en el estado, no llevaban mucho tiempo allí, pero aún había una línea de tiempo que establecer. Análisis forense en la computadora de Jerry reveló que el último tecleo fue justo antes de las 11 p.m. del 28 de septiembre, un día antes de la llamada al 911. Al parecer, su asesinato fue por esa hora. También los investigadores estaban seguros de que Mary y Terry no fallecieron en la casa Zhao. Enviaron un equipo forense a su casa en Naperville, Illinois, a tan solo 5 minutos de distancia. Mientras el primer día no dio resultados, hubo un horroroso descubrimiento en una de las habitaciones extra. Un oficial movió el colchón encontrando manchas. Entonces los investigadores cambiaron su enfoque a la habitación de Terry y Mary, haciendo hallazgos perturbadores por lo menos. Localizaron 2 hoyos muy peculiares en la cabecera de la cama, pero uno parecía taladrado, mientras que el otro era completamente limpio. Los detectives especulaban que se intentó falsificar un agujero de bala. Además, se encontró una bala en una viga al ático detrás de la habitación, y balística confirmó que coincidía con los cuerpos. Las autoridades también inspeccionaron el auto allí y encontraron varias manchas adicionales en los tapetes. Pruebas de ADN luego confirmaron que pertenecían a Terry, implicando que se usó ese auto para transportar los cuerpos a la residencia Zhao, reforzando lo dicho por el vecino que vio el auto de Mary brevemente esa mañana. Entonces el culpable también devolvió el vehículo luego de colocar la escena donde lo Zhao. Los investigadores contactaron a la otra hija de Mary y Terry, Jennifer, quien confirmó que el colchón manchado y el de la habitación de sus padres fue intercambiado, implicando que fallecieron dormidos. Pero además ella informó que Kate la llamó casi 6 horas antes con una historia inquietante de su hermano menor Eric. En ese entonces él, con 28 años, aún vivía con ellos, en la habitación del sótano. Recién comenzó a trabajar con prestamistas o bien un corredor hipotecario independiente, y era pagado únicamente por comisión, y eso era menos apenas el mínimo para vivir. Sin embargo, cuando su jefe le preguntaba cómo estaba para fin de mes, él respondía que tenía amplio apoyo financiero de sus padres. Allison, la novia de Eric, notó que él gastaba más recientemente, y al preguntar, él afirmó que estaba muy bien con su trabajo. Sus hermanas también notaron el cambio en sus gastos, pero obtuvieron la misma respuesta. Y aunque sospechaban, ninguna tenía idea de lo que pasaba bajo la mesa. Verás, en julio de 2004, Eric rentó un buzón de correspondencia a nombre de él y su madre. Sin permiso de ella, él aplicó a una Mastercard de Capital One a nombre de Mary Hansen, también sin su permiso, y se hizo usuario autorizado. Desde entonces, Eric usó el buzón de correspondencia como destino a todos sus créditos y empezó a gastar locamente. Una de sus compras fue un GPS Garmin,
que luego será importante para el caso. Como si no fuera suficiente, abrió muchas otras tarjetas a nombre de su madre. Pero para agosto de 2005, su hermana Kate inmediatamente llamó a Jennifer y le contó de los $80,000 que su hermano tenía a nombre de su madre Mary. Eventualmente se supo, y las hermanas confrontaron a Eric, haciéndolo prometer que pagara de vuelta si quería mantenerlo en secreto de su padre. Pero Kate no estaba convencida y le dijo que tenía toda la intención de informárselo a su padre. Fue entonces que todo tomó un giro siniestro. Eric volteó hacia Kate y dijo: si le dices a papá te asesinaré. Ella naturalmente estaba inquieta por la amenaza e incluso se tomó el siguiente día de trabajo para calmarse. También presuntamente reforzó el sistema de seguridad de su casa, pero no la salvaría al final. Si sospechas de fraude de algún familiar, es recomendable que busques apoyo de ley, como un abogado o consejero familiar antes de confrontarlo. Si tus sospechas son correctas, puede que reaccionen con ira por ser atrapados, y puede que escalen a la violencia para mantenerlo en secreto. Luego, ese mes, Kate expresó su preocupación a Allison, pero ella, según reportan, afirmó que tenía estrictamente restringido hablar con ella o Jennifer. Allison luego le dijo a los investigadores que Eric frecuentemente pedía saber si había hablado con ellas, y dijo que si la encontraba desobedeciendo, ella pagaría. Además, el jefe de Eric afirmó que su asistencia a trabajar decayó a cero en los meses antes del crimen. Entonces, el 19 de septiembre, solo 10 días antes de encontrar los cuerpos, él le mintió a su jefe diciendo que su cuñada falleció y que necesitaba algún tiempo, pero no regresó. Y al limpiar su escritorio encontró una agenda de Mary. Patrones irresponsables como evitar frecuentemente el trabajo y mentir varias veces son alertas rojas de trastorno de personalidad antisocial TPA, que es un desorden mental caracterizado por el desprecio y transgresión de los derechos de otros. Según lo que sabemos, Eric nunca fue diagnosticado con otro desorden. Ahora eso nos lleva al 28 de septiembre. Eric llamó a Jennifer y preguntó si podía pasar la noche en su casa en Minnesota, por un juego de los vikingos que se avecinaba. A Jennifer le pareció muy extraño porque ella tensó la relación con su hermano, y él nunca visitaba a su familia. Esa noche, Eric estuvo en casa con sus padres y le habló a Allison desde el teléfono de la casa alrededor de las 11:30. El día siguiente, los compañeros de trabajo de Mary y Terry se preocuparon ya que ellos faltaron al trabajo, y algunos fueron a visitarlos, entrando por el garaje de seguro digital usando una contraseña con la que tenían acceso. Adentro notaron una viva hoguera en la chimenea, que era extraño porque solo la encendían para Navidad. Además, había un fuerte olor a aromatizantes. Pero todo lo demás era perfectamente normal. Antes de irse, dejaron una nota y notaron una escrita por Eric diciendo: «Mamá, papá, nos vemos el domingo. Diviértanse en Galena». El mensaje fue dejado con algo de dinero que Eric marcó como pagos de ese mes. Parecía que Mary y Terry habían planeado una escapada romántica a Galena. Uno de los compañeros de trabajo contactó a Jennifer y explicó los extraños hallazgos. Preocupada, preguntó si también podían ir a la casa de Kate. Y al llegar un oficial de policía que ya había encontrado los cuerpos, según reportan, les dijo que no era agradable ahí adentro. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba Eric durante todo esto? Bueno, él tenía planeado un viaje con Allison a California y tomaron un vuelo el 29 de septiembre, el día que encontraron los cuerpos, y presuntamente el día siguiente al crimen. Eric llegó a California y le dijo a Allison que tomaría una siesta,
porque un colchón roto le causó mal sueño la noche anterior. Poco después de su llegada, el mismo compañero de trabajo que contactó a Jennifer llamó a Eric para decirle la horrible noticia. Sin embargo, en lugar de preguntar cómo fallecieron, Eric recalcó que cómo se les ocurrió buscar en ese lugar. Entonces, Eric habló con un detective que tenía varias preguntas para él. Afirmó que no tenía idea de lo que pasaba y le dijo al detective que a pesar de dejar el estado justo antes del crimen, él no huía de nada. El detective preguntó si había amenazado a su hermana o padres. Él hizo una pausa de 30 segundos antes de decir algo. Pero cuando el detective divulgó detalles del crimen e implicó que él podría ser responsable, Eric se puso emocional y colgó. Una pausa es muy interesante, varias veces vista como antelación a una mentira, porque el cerebro tiene que hacer 3 cosas simultáneas: evitar que digas la verdad, crear la mentira y decirla. Diferente a cuando se es honesto. Siguiendo la conversación, Eric le dijo a Allison la noticia, y ella, sintiendo que algo andaba mal, contactó a la policía. Ellos le informaron que él era sospechoso, pero poco sabía ella que él ya se había ido. En este punto, los investigadores colocaron una alerta nacional para su captura inmediata. Ahora no es claro cómo ocurrió, pero en algún punto Eric consiguió robar un Saab rojo en Los Ángeles, y contrario a lo que le dijo a los detectives, presuntamente condujo el vehículo hasta el aeropuerto y lo abandonó en el estacionamiento con plan de regresar a casa. Dentro del aeropuerto, Eric parecía desesperado por dejar ese estado y tuvo 2 intentos fallidos de check-in antes de abordar un vuelo a Chicago antes de las 8 p.m. En un intento, un agente del aeropuerto notó que fue marcado por el sistema para captura inmediata, pero en lugar de llamar a la policía en calma, él gritó esta frase extraña: ¿Qué pasa aquí? Eres el chico, alertando a Eric y dándole bastante tiempo para correr del mostrador antes de que alguien pudiese responder a la situación. El día siguiente, 30 de septiembre, Eric llamó al investigador de nuevo y le dijo que aún estaba en California, pero desafortunadamente para él, las torres telefónicas no mienten. El FBI rastreó rápidamente el celular de Eric a una autopista en Illinois, hacia la casa de Jennifer, basado en la extraña petición que hizo él para quedarse. Algunos días antes, las autoridades temían que él fuera a herir a Jennifer e instruyeron que la familia se fuera de allí inmediatamente. Mientras tanto, oficiales se apresuraban para capturarlo y afortunadamente no tomó mucho tiempo. Eric fue detenido mientras intentaba evadir a la policía y fue arrestado por intimidación relacionada a la amenaza hacia Kate. Él dijo que era consciente de que la policía quería hablar con él respecto al crimen, pero afirmó que no tenía idea de que había una orden de arresto en su contra con esa magnitud. Puede que él planeara agredir a Jennifer como sospechó el oficial. Puede que pensara que si la eliminaba no habría nadie que hablara de su fraude bajo el nombre de su madre o el altercado con ella y Kate. Una inspección del auto reveló varias evidencias incriminatorias como bolsas de ropa nuevas compradas con la tarjeta a nombre de Mary, guantes desechables dentro de una bolsa provenientes de la casa de Mary y Terry, manchados con una sustancia café, y varias piezas de joyería. Oh, y recuerdan el GPS Garmin. Parece que fue apagado justo la noche del 28 de septiembre. Mientras él fue por bebida, se reactivó alrededor de las 9:30 el siguiente día, pocas horas antes de que hallaran los cuerpos. Parece que alguien intentó ocultar sus pasos de la fatídica noche. Aún la evidencia más fuerte vino de los guantes. Pruebas de ADN confirmaron que la sustancia café era una mezcla de la sangre de Mary y Terry. Los investigadores localizaron el Saab
que Eric firmemente negó robar y lo llevaron a almacenamiento para análisis. Eric recibió cargos por asesinato y fue encarcelado. Mientras tanto, los detectives intentaron sacar una confesión de Eric con varias interrogaciones durante 3 años, pero se rehusó a reconocer cualquier fechoría a pesar de la contundente evidencia contra él. En su lugar, admitió tener relaciones descuidadas con su familia y afirmó que no era mala persona o capaz de asesinarlos. Sin embargo, los detectives determinaron eventualmente que él robó más de $140,000 de sus padres a través de fraude crediticio. Su juicio comenzó en febrero del 2008 y la evidencia en su contra fue aplastante. Lo más incriminatorio fue que él había estado presente cuando le dispararon a sus padres, aunque testificara que nunca escuchó nada. Y además también estaban los guantes manchados. Esto no era todo. Para al menos considerar inocencia al jurado, además tendría que creer que el GPS se desactivó por sí solo, que alguien aparte de él podría entrar a las casas, hacerlo sin forzar ninguna entrada, disparar un arma sin que él se diera cuenta, estando él en el sótano. Y finalmente tendría que haber otro sospechoso aparte de Terry, intentando encubrir la casa Zhao como escena principal del crimen. Al final se encontró a Eric culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado, 2 cargos de robo armado, 2 cargos de rapto agravado y 2 cargos de robo de identidad. La fiscalía tuvo éxito demostrando que indudablemente Eric asesinó a su familia para ocultar su robo y recibió pena de muerte. Aunque luego de apelar, el gobernador residente conmutó la pena a cadena perpetua, luego de levantar el cargo de rapto agravado. Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, creo que el padre de mi amiga los llamó antes. Mi amiga no aparece hoy, no fue al trabajo. ¿Dónde desapareció? Estaba en mi casa y no llegó al trabajo. Entonces vi su van junto al lado de mi casa, con las llaves adentro, y hay cosas por todos lados, pero ella no está. Cuando Rebecca Becky Klein, de 33 años, faltó a su trabajo como cuidadora de gente discapacitada, todos se alertaron inmediatamente. Su novia Nicole Abu Sharif, de 28 años, la reportó como desaparecida más tarde ese día. Pero a medida que los investigadores desenredaban el caso, hicieron impactantes hallazgos que capturaron la atención de los medios a nivel nacional, mientras se arruinaba un triángulo amoroso. Todo comenzó el 16 de marzo de 2007, en Villa Park, Illinois, donde Becky y Nicole compartieron una casa que compraron apenas 9 meses antes. Las dos estaban casadas, pero tenían una relación con mucho compromiso desde hace 7 años. De acuerdo con Nicole, Becky salió a trabajar para alrededor de las 11:30, cuando ella recibió una llamada del jefe de Becky, diciendo que nunca llegó. Cuando el jefe, preocupado, le dijo que no pudo contactar a Becky, Nicole explicó que su celular llevaba algunos días averiado, pero a él le pareció extraño, ya que habló con Becky varias veces en los 2 días antes, y ella nunca mencionó tener esos problemas. Nicole contactó a la madre de Becky para ver si ella sabía algo, a lo cual respondió negativamente. Entonces llamó a su padre y hermana, pero ninguno sabía nada de ella. A medida que aumentaba la preocupación, la madre de Becky llamó a Nicole de vuelta expresando que temía algo malo. Nicole dijo que conduciría por el área buscando la van de trabajo de ella. Poco después de la 1 p.m., la encontró estacionada a la vuelta de la esquina de la casa de ellas. Alarmada por esto, llamó a reportar a su novia desaparecida. ¿Ya hiciste un reporte de desaparecida? No, iba a casa a hacerlo. ¿Es una casa o apartamento? No, es mi casa, es como... La van está justo enfrente, apenas la vi. Entonces, ¿su van está ahí con las llaves puestas? Sí, ni siquiera como...
Mi casa es al lado sur, está como al otro lado. Y su jefe me llamó en la tarde como, ¿ella viene hoy? Y ella salió esta mañana hacia allá. Ok, entonces no está dentro de la casa ni de la van. No, para nada. Los oficiales llegaron a la escena y encontraron la van sin seguro, con las llaves puestas y las pertenencias de Becky abandonadas en el asiento delantero. La van que usaba para llevar a clientes discapacitados y adultos mayores fue llevada a almacenamiento para examinación, pero no encontraron evidencia relevante. Mientras tanto, Nicole le dijo a un oficial que Becky y ella hicieron cosas alrededor de la casa y luego fueron a dormir sin problemas la noche anterior. Se despertó brevemente mientras Becky salía al trabajo a las 6:30, despidiéndose. Entonces Nicole dijo que se despertó de nuevo con el jefe de Becky llamando a las 11:30. Ella se aseguró de decirle a los oficiales que tenían una relación con mucho amor y compromiso. Sin embargo, hablando con otro oficial, escucharon a Nicole mencionar 7:30 en lugar de 6:30. En este punto, los padres de Becky llegaron a la casa y las autoridades le pidieron a Nicole acompañarlos al banco para verificar si hubo transacciones inusuales en su cuenta. Aunque se negó al principio diciendo que quería estar en casa por si Becky volvía, eventualmente accedió. En el banco no hubo rastro de nada fuera del ordinario. Ese día no hubo transacciones. Mientras tanto, la hermana de Becky, al escuchar todo, se apresuró a la casa de la pareja, encontrando a sus padres, a Nicole y a la policía. Ella entró para dar un vistazo mientras los detectives no habían entrado, y rápidamente encontró el teléfono de Becky en el antepecho de una ventana del sótano. La hermana de Becky les dijo que estuvo en esa casa el día anterior, ayudando a organizar un cumpleaños familiar que recordó que dejó poco después de las 7 p.m. y llamó a Becky alrededor de las 8, pero no obtuvo respuesta. Además, dijo que las dos usualmente hablaban durante su camino al trabajo, pero ella no recibió ninguna llamada esa mañana. El resto del día y noche pasaron sin señales de Becky. Y para el día siguiente era claro para todos que algo terrible le pasó. Los investigadores le preguntaron a Nicole si podía buscar en la casa por pistas. Una vez más se rehusó inicialmente, pero con insistencia accedió. A las autoridades les pareció extraño porque Nicole ya había permitido un registro de su casa y garaje el día anterior sin dudar, aunque no empezó ese día. Los investigadores notaron inmediatamente varios guantes de látex en el contenedor de basura detrás de la casa y uno en el suelo frente a la residencia. Como la mayoría en el mundo criminal, se sabe que los guantes de látex nunca son buena señal, pero nadie pudo predecir el horripilante descubrimiento en el garaje. Pero primero, los investigadores entraron a la casa sin notar nada fuera de lo común. Pero sí hubo algo extraño en una de las habitaciones. Parecía un enredo de cinta adhesiva transparente sobre el edredón. No era seguro que tuviera que ver, pero fue sospechoso sin duda. Entonces llegaron al garaje donde encontraron el Mustang Vintage de Nicole estacionado. Y no pudieron evitar ver que estaba cubierto de polvo, excepto por una zona. Un oficial pidió las llaves a Nicole, pero afirmó que solo tenía las llaves de arranque. Así que otro investigador subió al asiento trasero, removió un parlante, y fue cuando vio algo extremadamente aterrador. A través de un hoyo, él pudo ver lo que parecía una persona en posición fetal, con una bolsa en la cabeza. A pesar de lo dicho por Nicole, la búsqueda a profundidad en la casa llevó a los oficiales a encontrar las llaves. Los oficiales finalmente abrieron la cajuela y para horror de todos encontraron el cuerpo sin vida de Becky, atada con cintas de ducto en brazos, piernas, boca, vendada y con la bolsa que cubría su cabeza.
Los detectives cercaron el área como una escena oficial y activa. La autopsia mostró que no hubo signos externos de heridas y confirmaron que falleció sofocada. De acuerdo al examinador, alguien aseguró la bolsa de plástico en su cabeza tan fuerte que no tuvo aire para respirar. Finalmente, basados en los contenidos de su estómago, determinaron que le arrebataron la vida, hora y media luego de su última cena. Las autoridades no encontraron señales de entrada forzada en el garaje, y basados en la ubicación, Nicole se volvió rápidamente la primera sospechosa. Lo más impactante fue que la elaborada y retorcida mentira fue solo el comienzo. Los investigadores comenzaron a entrevistar a la gente cercana a Becky para mayor percepción de su relación. De acuerdo con la hermana de Becky, en marzo de 2002, ella intentó romper con Nicole, pero decidió permanecer allí cuando ella amenazó con beber hasta perder la vida. La hermana de Becky no recuerda ningún otro desacuerdo significativo entre ellas, pero poco después de la compra de la casa, su hermana dijo que Nicole se volvió distante y comenzó a pasar demasiado tiempo nocturno en la computadora del sótano. Nicole amenazando con quitarse la vida si Becky terminaba la relación. Es una gran alerta roja. Es una forma de control propio de relaciones abusivas. Cuando alguien amenaza con esto, si son dejados, juegan con las emociones de su compañero para que se queden. Si estás en una relación abusiva y necesitas ayuda, contacta un refugio de violencia doméstica en tu área o contacta a las líneas nacionales de violencia doméstica de tu país. La madre de Becky dijo que sabía que su hija quería tener hijos algún día, mientras Nicole no. Pero la madre de luto no tenía idea de nada más. Uno de sus vecinos pronto expondría un impactante secreto cuando los investigadores inspeccionaron el área. Un vecino reportó ver un auto que no pertenecía a Becky ni Nicole enfrente de la casa la noche anterior. En su lugar dijo que pertenecía a Rose Sedaro, una mujer que conoció casualmente una vez. El vecino también vio la van de Becky esa mañana, pero cuando la vio de nuevo a las 10:30, alguien la movió a la esquina de su calle. Pero ahora aquí es donde entra un giro salvaje. Resultó que ni Becky o su familia tenían idea de que Nicole hablaba y salía en secreto con Rose, de 19 años. Y cuando los detectives le preguntaron a Nicole si era fiel a Becky, afirmó que Rose simplemente dejó el auto en su entrada esa noche y llevó a otra amiga porque estaba intoxicada. También afirmó que nunca pasó la noche allí y que no conocía su dirección o número de teléfono. Los detectives, no convencidos, interrogaron a Becky el mismo día que presuntamente no explicó la relación entre ellas porque estaba avergonzada, pero dijo que estuvo con Nicole la noche del 15 de marzo. Finalmente no importaba si era esquiva con detalles de su relación, porque el investigador de crímenes informáticos reveló rápidamente que Nicole claramente tenía una relación íntima con Rose, con montones de cuentas en MySpace creadas por Nicole, en donde una y sus mensajes detallaban la relación con Rose. Entonces, en su impactante confesión, Rose afirmó que se conocieron en MySpace, un año antes del crimen, yendo rápidamente desde escribirse y hablar frecuentemente por teléfono a verse en persona, volviéndose íntimas pronto. Y de acuerdo con Rose, Nicole le dijo que ella y su hermano fueron bomberos en Nueva York, antes de padecer una extraña enfermedad genética conocida como la enfermedad Wilson. Ninguna era cierta. En algún punto del 2006, Nicole incluso llegó a decirle a Rose que se sometería a un trasplante de hígado, pero se rehusó a decir dónde sería hospitalizada. Estas mentiras posiblemente fueron un intento para ganar la atención y simpatía de Rose. En el verano de 2006, Rose dijo que terminó su relación porque su madre reprobaba a Nicole.
pero según reportan retomaron contacto en otoño, todo mientras Becky y Nicole eran pareja. Entonces, el 15 de marzo de 2007, un día antes de la desaparición, Rose invitó a Nicole a los bolos con amigos de ella. Nicole también la invitó a su casa antes, pero Rose se negó y ambas acordaron verse en el restaurante poco antes de las 9 p.m. Luego de la cena fueron a los bolos y Nicole presuntamente se intoxicó, al punto que Rose la tuvo que llevar a casa. Basados en esta línea de tiempo, Nicole debió cometer el crimen antes de verse con Rose, y entonces fue como si nada hubiese pasado. Después, Rose dijo que Nicole llegó a su casa en Park Villa, cerca de las 3 a.m., y notó una van blanca estacionada en el portón. Al entrar no había nadie más en casa, y Nicole consiguió ropa para que Rose durmiera allí, pero cuando llegó a la habitación, Rose dijo que ella se alarmó de ver un arma en una funda abierta sobre la cama. Al confrontar a Nicole de ello, presuntamente le dijo que no se preocupara y la colocó en la mesa de al lado. Rose insistió durante el testimonio que ella no tenía idea de que Becky vivía allí o que estaban en una relación. Rose dijo el día siguiente que Nicole se despertó entre las 7 y 8 a.m. y se durmió de nuevo antes de levantarse para ver televisión juntas. Sin embargo, casi 20 minutos después, Nicole recibió varias llamadas que visiblemente la molestaban. Después, las dos se separaron en la tarde para recoger el auto de Nicole que se quedó en el restaurante la noche anterior. Pero antes de irse, Nicole le dijo a Rose que su amiga estaba perdida y que por eso recibía tantas llamadas. Rose dejó a Nicole en su auto y dirigiéndose a casa hicieron planes para verla esa tarde. Pero pocas horas después, Nicole llamó con una petición inquietante. Según Rose, ella le dijo que si era detenida por la policía, le convenía negar que se conocían y mentir respecto a MySpace. Como puedes ver, la historia de Rose difiere mucho de la que dio Nicole antes, y dio un panorama distinto de esta fatídica noche. Mientras continuó la investigación, los detectives aprendieron que Becky y Nicole llevaban seguro de vida con la misma compañía, con una como beneficiaria de la otra. Además, la aseguradora reportó que Becky estaba respaldada por $250,000. De vuelta en la casa, un equipo de expertos forenses localizó 3 huellas en la cajuela del Mustang, coincidiendo con Nicole. Y como si no fuera suficiente, las huellas también estaban en la bolsa plástica que cubría la cabeza de Becky. Había ADN de Nicole en el vendaje de Becky. Y finalmente los detectives encontraron un rollo de cinta de ducto en el garaje, también con huellas de Nicole y patrones de corte que coincidían con los trozos en el cuerpo. Parece que Nicole no usó esos guantes después de todo. Dado la evidencia contra Nicole, recibió cargos de homicidio en primer grado y de encubrimiento de homicidio el 21 de marzo de 2007. Hizo una declaración de inocencia y fue a juicio en mayo de 2009. Un jurado la encontró culpable de los cargos y le dio una sentencia de 50 años de prisión.